Hola, hoy continuamos viendo lo que es miembro superior. Vamos a ver una región topográfica que nosotros denominamos axila. La axila se define como la abertura hacia la extremidad superior. Constituye la transición o el punto de encuentro entre el cuello y el brazo. De esta forma, nosotros podemos trasladar a través de esta axila elementos que provienen del cuello y del tórax para poder proyectarlas hacia el miembro superior y estructuras vasculares, linfáticas, que van a ir del miembro superior hacia lo que es el cuello y luego a lo que es el tórax. Eh, Siempre en anatomía se trata de comparar las estructuras con cuerpos geométricos. En la actualidad se considera a esta axila como un espacio piramidal irregular de base cuadrangular. Pero vamos a ver cómo está constituido. Siempre las regiones topográficas están divididas en dos ítems, que son el continente, que serían las paredes, los límites, y el contenido. Así que vamos a ver este continente axilar, que como les decía, en la actualidad está pensado como si fuese una pirámide de base cuadrangular, donde la base es la parte de la piel invaginada, una particularidad que tiene esta axila, y el vértice, en vez de tener este formato en un vértice de un solo punto, es una pirámide trunca, con la particularidad que el vértice, en vez de ser cuadrangular, termina siendo triangular porque son tres puntos los que vamos a utilizar para ese opérculo, esa abertura de la axila hacia lo que es el cuello. Si nosotros vemos la axila y si rellenásemos la axila con un material plástico que nos permitiese moldear el formato de la axila, podemos ver que netamente no tiene mucho aspecto de pirámide. Más bien es un cilindro. Pero bueno, si pusiésemos un cilindro sería muy difícil de poder definir las paredes, porque sabemos que un cilindro tiene infinitas paredes. Entonces se lo toma como cuatro puntos de referencia, cuatro paredes netas para poder trazar y poder delimitar a esta región. Acá podemos observar ese formato que les decía de esta axila. Podemos también observar cómo es el paso y el traslado de los elementos vasculonerviosos que transitan desde el cuello hacia el miembro superior, la particularidad de la piel del brazo y cómo en la zona axilar se invagina, o sea, se mete hacia adentro, y vamos a analizar también por qué sucede esta invaginación de la piel. Si vemos en estas fotografías, podemos observar justamente en un lado, la primera fotografía, esta pirámide de base cuadrangular. Fíjense que en la parte superior termina como una pirámide trunca con una disposición triangular. Si a esa altura, un poco más abajo de la clavícula, hiciésemos un corte horizontal, un corte axial, veríamos justamente cómo queda formada este hueco axilar, esta cavidad axilar, con una pared anterior, con una pared medial que mira hacia lo que es el tórax, con una pared posterior y con una pared lateral que apunta hacia el hueso húmero. Así que analizaremos cada una de las paredes y el vértice que tiene esta axila. El vértice está o se distingue y está delimitado por tres puntos. Primero, por el borde medial que lo va a formar la primer costilla. Después podemos ver la parte anterior que corresponde a la parte posterior de la clavícula. Y el borde posterior es el borde superior de la escápula. Estos tres puntos generan esta boca de entrada del hueco axilar hacia lo que es la axila en sí y después hacia lo que es el miembro superior.
La pared anterior de la axila está formado por una base muscular. Ahí vamos a encontrar al músculo pectoral mayor, al pectoral menor y al subclavio. Pero estos tres músculos están envueltos por una fascia, a la cual nosotros denominamos fascia clavipectoral. Esta fascia clavipectoral nos permite a nosotros poder unir desde la clavícula hacia la región anterior de la axila estos músculos, y en realidad va a ser una especie de anclaje de tejido conectivo que nos va a permitir a nosotros poder anclar y poder, a través de ligamentos, como veremos más adelante, poder conectar con el tejido celular subcutáneo y con la piel que corresponde a esta región. Ahí podemos ver lo que es el pectoral mayor en la primera fotografía, cortado su segmento clavicular y vemos su inserción hacia lo que es el húmero. En la fotografía de al lado vemos cómo se ha sacado el pectoral mayor. Podemos ver en blanquecino lo que corresponde a la fascia clavipectoral y por detrás de la fascia clavipectoral al músculo pectoral menor y por debajo de la clavícula al músculo subclavio. Fíjense en esta fotografía, en este corte, que nos permite ver de una forma directa cómo se dispone esa fascia clavipectoral. En la parte de arriba podemos observar la clavícula, inmediatamente por debajo a lo que es el músculo subclavio. Por delante vamos a encontrar al pectoral mayor y por debajo del subclavio y por detrás del pectoral mayor vamos a encontrar el pectoral menor. Fíjense que viniendo desde arriba, desde la clavícula, va a aparecer justamente esta fascia clavipectoral. Primero lo que va a hacer es envolver a la parte anterior del pectoral mayor y forma parte de la fascia pectoral. Fíjense cómo se continúa por debajo y va a continuarse con la fascia axilar y con lo que es la piel. Y después, si se fijan en la parte superior, van a encontrar cómo envolvemos con esta fascia clavipectoral la parte anterior y posterior del músculo subclavio, cómo desciende esa fascia clavipectoral sobre el pectoral menor, envolviéndolo por delante y por detrás, y cómo se continúa esta fascia clavipectoral con la fascia axilar. De esta forma, a través de esta fascia, como les decía, vamos a conectar la piel de la región. La pared medial de la axila está formado por lo que es la jaula torácica. La jaula torácica, teniendo en consideración las primeras costillas, vamos a encontrar entre ellas los músculos intercostales y al músculo serrato anterior, que a través de sus interdigitaciones, desinserciones proximales, van a permitir justamente generar esta pared medial. En la actualidad, la pared lateral de la axila está definida básicamente por lo que es el surco intertubercular del húmero o corredera bicipital, como los llamábamos antiguamente. También van a poder encontrar en algunos libros, en algunos textos un poco más viejos, que se consideran los músculos perirregionales de este surco intertubercular. Para tener un criterio común, vamos a dejar que simplemente el surco intertubercular es la definición de la pared lateral de la axila. La pared posterior de la axila está formada por una serie de músculos teniendo como base a la escápula. Estos músculos que forman la pared posterior son el músculo subescapular, las porciones distales de los músculos dorsal ancho y redondo mayor, que van a formar parte de esa corredera bicipital, formando el límite interno de la corredera, a lo que nosotros llamamos cresta del tubérculo menor, y la porción proximal
de la cabeza larga del tríceps, que es el músculo que sobresale en la parte posterior para buscar la inserción escapular en lo que va a formar como tubérculo infraglenoideo. Podemos ver acá al músculo subclavio, al músculo subescapular. Aprovechamos para ver las inserciones que tiene el apófisis coracoides. Corresponde esto al pectoral menor, a lo que es el bíceps y el coracobraquial. Ahí vemos a el deltoides, señalado acá el pectoral mayor, el dorsal ancho, el redondo mayor, la porción larga del bíceps y la porción larga del tríceps. Acordémonos que los músculos que forman la pared posterior son subescapular, dorsal ancho, redondo mayor y la porción larga del tríceps. Pero como la imagen está muy linda, podríamos pensar, y les dejo la imagen para que ustedes busquen y piensen qué músculo y qué músculos en realidad son todos estos. Base de la axila. Nosotros sabemos que la base de la axila, habíamos tenido la referencia que era una piel. La piel que tenía una particularidad de esta región es que se invagina, o sea, se mete hacia adentro. ¿Para qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto en realidad? Pensemos que en una posición anatómica, nuestros brazos pegados al tronco permiten ocultar la región axilar. De esta forma, las estructuras vasculares y nerviosas tan importantes para el miembro superior quedan automáticamente protegidas. Pero en el momento donde nosotros podemos hacer una abducción o elevación del miembro superior, la axila queda sumamente expuesta. Entonces, la naturaleza, a través de la fascia clavipectoral y a través de la fascia axilar, permite, a través de pequeños ligamentos que se denominan ligamentos suspensorios de la axila, traccionar a través de los movimientos de estos músculos y de esta fascia la piel hacia adentro, o sea, producir esa invaginación. De esta forma, esta invaginación lo que hace es compactar todo el paquete vasculonervioso axilar, ocultándolo, protegiéndolo un poco más de esta exposición que puede tener cuando hay elevación del miembro superior. En esta fotografía podemos ver al modelo haciendo elevación del miembro superior. Vemos cómo se genera ese hueco axilar, esa invaginación de la piel. En la fotografía del preparado anatómico, una gentileza del doctor Homero Bianchi, podemos observar con el número 1 lo que es el pectoral mayor, y podemos ver a la piel con el número 4 y pequeños ligamentos, pues pueden ver pequeñas fibras que salen de esa fascia clavipectoral señalada con el número 3, que van a proyectarse al tejido celular subcutáneo y la piel, y que son los que van a tironear hacia el interior del hueco axilar para generar esta invaginación de la piel. Hemos visto lo que es el continente, ahora tendremos que analizar cuál es el contenido de esta axila. Empezaremos con la parte nerviosa. La parte nerviosa de la axila está representado por lo que nosotros denominamos el plexo braquial. El plexo braquial es el entrelazamiento de diferentes ramos anteriores de los últimos 4 nervios cervicales, C5, C6, C7 y C8, y el primer nervio torácico T1, teniendo en consideración que a veces aparece como ramos comunicantes de C4 y T2, que también pueden participar de la formación de este plexo braquial. Todas estas formaciones, estos nervios raquídeos, van a permitir a nosotros formar la primera porción del plexo braquial que nosotros denominamos raíces del plexo.
En la imagen podemos ver la proyección del plexo braquial sobre el cuello, sobre la axila y cómo se proyecta hacia el miembro superior. Esta es la disposición que nosotros encontraríamos en el cuerpo humano. En el gráfico podemos observar cómo se forma este plexo braquial. Tener en consideración que son las ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 y C6, C7, C8, T1 y que habíamos dicho que participaba en algunas ocasiones a través de un ramo comunicante C4 y T2. C5, C6 y T4 al igual que C7, C8, T1 y T2, salen de la región de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción que tiene esta columna y comienzan a proyectarse hacia lo que es el cuello, pasando entre medio de los músculos escalenos, para ser más exacto, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y esto genera esta región muscular lo que nosotros denominamos hiato interescalénico. C4, C5 y C6 van a unirse, entrelazarse y van a formar lo que nosotros denominamos el tronco superior. C7 solo, en esta región interescalénica, forma el tronco medio, C8, T1 y T2 forman el tronco inferior. Estas dos primeras porciones del plexo braquial, recordemos que vamos a encontrar dentro del cuello. Una vez que pasamos la clavícula y pongamos como punto de referencia a la clavícula para ingresar hacia la axila, se va a generar un reacomodamiento, un nuevo entrelazamiento de estas fibras que veremos a continuación. Entonces, repasemos. A través de los ramos anteriores de los nervios raquídeos, C5 más C4 más C6, formamos el tronco superior, C7 forma un tronco medio, C8, T1 y T2 forman el tronco inferior. C5, C6 y C7 van a pasar por el hiato interescalénico a través del escaleno anterior y el medio y teniendo una relación con la arteria y las venas que están surcando justamente esta región que son las arterias y las venas vertebrales. C8 y T1 rodean al cuello de la primera costilla, uno pasando por arriba y el otro por debajo. Obviamente que pasa por arriba es C8, T1 y T2, cuando existe, pasan por debajo de esta primera costilla. Una vez que nosotros tenemos la formación de estas raíces del plexo braquial, dijimos que se hacen evidentes por el espacio interescalénico, generando los troncos, tronco superior, medio e inferior. Una vez que generamos estos troncos, se va a reordenar nuevamente este plexo braquial, generando lo que nosotros llamamos las divisiones. Estas divisiones permiten generar dos tipos de ramos. Ramos que van a generarse hacia la parte anterior, ¿sí? Ramos anteriores y un ramo posterior. Los ramos anteriores son ramos anterior lateral, ramos anterior medial y ramo posterior. La pregunta es anterior y posterior ¿a qué? Como dijimos, la arteria, y en este caso la arteria axilar, termina siendo el punto de referencia para ponerle los nombres justamente a estos cordones o fascículos que se generan a partir de esta nueva división. Sería la arteria le va a dar el nombre al fascículo anterior y lateral, obviamente porque es lateral a ella, fascículo anterior y medial porque es anterior y medial a ella, y el fascículo posterior porque queda en relación a la cara posterior de la arteria axilar. Pero vemos un repaso y lo vemos cómo van formándose estos fascículos o cordones y cuál es la resultante final de esta división. Entonces, los fascículos, o también llamados cordones, son tres. Fascículo anterior lateral, fascículo anterior medial y fascículo posterior. Del fascículo anterior y lateral nos va a dar dos nervios terminales.
el nervio musculocutáneo, que es el más externo dentro de lo que es el plexo braquial, y la raíz lateral del nervio mediano. El nervio mediano es un nervio muy importante y que tiene un calibre muy grande porque se encarga de la inervación de muchas estructuras musculares y cutáneas del miembro superior. Por lo tanto, vamos a ver que la formación del nervio mediano está dada por dos raíces. La raíz lateral, dada por el fascículo anterior y lateral, y el fascículo anterior y medial también van a dar una raíz, o sea, la mitad de este nervio, a través de una raíz que es la raíz medial del nervio mediano. El fascículo anterior y medial además dan al nervio cubital, al nervio cutáneo antebraquial medial y al nervio cutáneo braquial medial. Obviamente que estos dos nervios son mucho más pequeños y son nervios, como su nombre lo indica, encargados de llevar la sensibilidad a la piel del antebrazo, la región medial del antebrazo y la región medial del brazo. Posterior a la arteria aparece el fascículo posterior y este fascículo nos va a dar dos nervios, el nervio radial y el nervio axilar. Entonces, repasando, los nervios terminales, y son nervios terminales, y la definición de nervios terminales son aquellos nervios que van a transcurrir por una región y pasan hacia otra región. O sea, estos nervios no se quedan en la axila, sino que se proyectan a la siguiente región del miembro superior. Son el nervio mediano, nervio musculocutáneo, nervio cubital, nervio cutáneo antebraquial medial, nervio cutáneo braquial medial, nervio radial y el nervio axilar. En esta linda fotografía podemos observar lo que es el plexo braquial y ver las referencias justamente a las raíces de los nervios raquídeos, sus ramos anteriores, C5, C6, C7, C8, T1, faltaría marcar C4 y T2. Vemos cómo se forman los diferentes troncos, señalados acá y subrayados por mí en color fucsia, tronco superior, medio, inferior, teniendo en consideración sus nombres, la posición anatómica. Una vez que estos troncos pasan por la clavícula, en relación con la clavícula, se vuelven a reorganizar para formar los fascículos o cordones. Fascículos anteriores, que son el medial y el lateral, y el fascículo posterior. Tener en consideración que el punto de referencia es la arteria axilar, que en este preparado la reclinaron para poder observar correctamente la formación del plexo braquial. Y a partir de estos cordones o fascículos es como los nombramos normalmente nosotros, nos van a dar los nervios terminales, que son el nervio radial y el axilar, que son del posterior, el músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital y los dos cutáneos braquial y antebraquial, que son parte de los fascículos o cordones anteriores. En este video podemos observar cómo está y cómo se forma el plexo braquial. Vemos toda su extensión desde el cuello hasta lo que es el brazo. Sacamos el pectoral menor. Ahí está mostrando con el puntero las raíces. Van a mover al músculo escaleno anterior. Ese es el hiato interescalénico, el escaleno anterior y medio. Recordemos que C5 y C6, C7, C8 y T1, que son las constantes, van a formar esto que nosotros denominamos troncos. Tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Pasamos la clavícula, ahí se reordenan estos troncos y nos van a dar los distintos fascículos. Acordémonos que tenemos fascículos que son anteriores y fascículos que son posteriores. En realidad, dos fascículos anteriores y un fascículo posterior. Los fascículos anteriores y el posterior, recuerden que es en función de la arteria. Fascículo anterior y lateral, fascículo anterior y medial y el fascículo posterior. Del fascículo
anterior y lateral me va a dar al nervio musculocutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo medial me va a dar al nervio cubital y la raíz interna del nervio mediano. Entonces, músculo cutáneo, mediano y cubital. En función de la arteria, sacamos los anteriores y sacamos la arteria, nos debería quedar el fascículo posterior. Fascículo posterior o cordón nos va a dar dos nervios, un nervio que es corto, que es el nervio axilar, y un nervio mucho más largo que va a ir hacia la cara posterior del brazo, que es el nervio radial. Entonces, todos los ramos que estuvimos viendo son los ramos terminales, aquellos ramos del plexo braquial que van a buscar las siguientes regiones del miembro superior. Pero obviamente que el plexo braquial además nos está dando ramos nerviosos que son los encargados de darle la inervación a la región de la axila y el hombro. A estos ramos nosotros los llamamos ramos colaterales, que son muy, muy importantes. Y resalto, muy, muy importantes, porque son los nervios que son los encargados de dar la inervación motora y cutánea a esta región. Y muchos de ellos los hemos visto en función de los músculos que ponen en movimiento todo el complejo articular del hombro. Estos nervios son el nervio subclavio, pectoral lateral, pectoral medial, nervio supraescapular, nervio dorsal de la escápula, nervio subescapular superior, subescapular inferior, nervio tóraco-dorsal y nervio torácico largo. No dejen de saber estos nervios que son muy, muy importantes, al igual que las ramas terminales del plexo braquial. Veamos ahora la parte vascular de la región axilar. La parte vascular arterial está representada por la arteria axilar. Esta arteria es la continuación de la arteria subclavia. Arteria subclavia que hemos visto en esplagnología, que del lado derecho sale de un tronco común con la carótida primitiva o carótida común derecha, formando el tronco brachiocefálico. Y del lado izquierdo sale independiente desde el arco aórtico para dar irrigación a lo que es el miembro superior, pero también recordemos que la arteria subclavia también está dando ramas muy importantes, que es la arteria vertebral, que va a dar irrigación al encéfalo en la parte posterior. Pero vamos a lo que es la irrigación del miembro superior. Entonces, esta arteria subclavia, que vamos a encontrar en el cuello y que va a estar en relación con el plexo braquial, una vez que pasa por debajo de la clavícula, o sea, por detrás de la clavícula, en posición anatómica, va a cambiar de nombre y se va a transformar en arteria axilar. Esta arteria axilar tiene una relación, o se toma como punto de referencia en realidad, a el músculo pectoral menor y se la divide en tres sectores. Un sector proximal al pectoral menor, un sector posterior al pectoral menor y una zona o sector distal al pectoral menor. Cada una de estas regiones está dando diferentes ramas colaterales que son las encargadas de darle la irrigación a todo lo que es el hombro y la región axilar en particular. La rama terminal de la arteria axilar, una vez que esa arteria axilar pasa los límites de la axila, se transforma, ¿sí? Cambia de nombre y se transforma en arteria braquial o arteria humeral, como se la llamaba antiguamente. En esta fotografía, en esta imagen, podemos observar la relación de la arteria subclavia. Cuando la arteria subclavia pasa por la referencia de la clavícula, cambia de nombre, se transforma en arteria axilar con sus 4 porciones en relación al pectoral menor, y una vez que abandona la zona, la región axilar, se transforma en la arteria braquial.
¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria axilar? Las ramas que da dentro de la axila. Arteria torácica superior, arteria toracoacromial, arteria torácica lateral, arteria subescapular, arteria circunfleja humeral anterior, arteria circunfleja humeral posterior. Y su rama terminal, que es la arteria braquial o humeral. Obviamente, muy importantes también estas arterias porque son las encargadas de darle no solo la irrigación a los músculos, sino que también son las encargadas de darle la irrigación a cada una de las articulaciones o la mayor parte de las articulaciones que forman el complejo articular del hombro. Tener en consideración estas ramas colaterales de la arteria axilar. En este video vemos y vamos a ver cómo se desarrolla la arteria axilar, tener en consideración al pectoral mayor, tenemos en función al pectoral menor, pero veamos a la arteria subclavia pasando por el hiato interescalínico anterior. Una vez que traspasa lo que es la clavícula, se transforma en arteria axilar. Esta arteria subclavia va a tener esa relación especial o punto de referencia con el pectoral menor. Entonces ahí vemos cómo pasa la arteria subclavia en relación al escaleno anterior, ¿sí? Con su inserción distal. Vemos la referencia de dónde sale la arteria subclavia derecha, que sale del tronco brachiocefálico junto con la arteria carótida común. En cambio, del lado izquierdo, la subclavia y la carótida común izquierda son independientes. Tronco brachiocefálico, arco aórtico, arteria subclavia saliendo del arco aórtico junto con la arteria carótida común izquierda. La parte venosa de la región está representada por la vena axilar. La vena axilar tiene como función unir dos circuitos venosos. El circuito venoso superficial, que nosotros podemos ver a través de la piel, o podemos notar en realidad a través de la piel, y el circuito venoso profundo que acompaña las arterias que van a irrigar y drenar la sangre de la profundidad de cada una de las regiones. La vena axilar, en realidad todas las venas, siempre nosotros las vamos a denominar o la vamos a describir en sentido contrario al sentido arterial, o sea, vamos a hablar desde distal a proximal para la formación de esas venas que van recibiendo diferentes afluentes. La vena axilar se forma básicamente por dos venas. La vena más importante formadora de la vena axilar es la vena basílica y la vena cefálica, que va a traer la sangre más superficial del brazo. Las dos se van a reunir dentro de la axila. La vena basílica se transforma directamente ella en vena axilar y se completa esta vena axilar con la llegada de la vena cefálica. Pero veámoslo en algún dibujo, algún esquema. Acá podemos observar lo que es la vena cefálica. La vena cefálica va a tener un recorrido por la cara lateral de la porción larga del bíceps. Se va a poner en relación directa con el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Estos dos músculos generan un surco que nosotros denominamos surco deltopectoral. Acá señalado justamente en estas tres imágenes con la flecha azul. La otra vena corresponde a la vena basílica, también señalada, es interna, es una vena que vamos a encontrar en el pliegue del codo y a medida que va subiendo por el brazo se va haciendo cada vez más profunda, recibiendo todos los afluentes profundos de esta región. Una vez que pasa el límite de la axila con el brazo, acá representado por el músculo redondo mayor, vamos a transformar esa vena basílica en vena axilar. Y la vena axilar aún no completa, fíjense que una vez que pasa la vena cefálica, el surco deltopectoral, pasando por arriba del pectoral menor,
Este se profundiza y completa a esta vena en esta región. Esta vena axilar pasando por debajo de lo que es la clavícula y yendo a el cuello, se transforma en vena subclavia. Acá podemos ver justamente la vena axilar de un lado y cómo una vez que pasa a la clavícula se transforma en vena subclavia. Y las venas subclavias del lado derecho y lado izquierdo se unen con la yugular, con la vena yugular. Y de esta forma van a generar lo que nosotros llamamos el confluente yugulo-subclavio, para después formar los troncos venosos brachiocefálicos que terminarán formando parte de la vena cava superior. Los grupos ganglionares de la región axilar son muy importantes porque terminan siendo los confluentes de varias regiones, no solamente del miembro superior, sino que también parte de la pared anterior del tórax y lo que es el dorso de esta región. Los ganglios linfáticos los vamos a encontrar agrupados en cinco grupos. Estos grupos son grupos humerales, que son los laterales, que van a traer toda la linfa correspondiente al miembro superior. Los ganglios pectorales, que son los anteriores, que traen parte de la pared torácica, para ser más exacto, del cuadrante supero-externo de la pared del tórax. Los ganglios subescapulares, que son los posteriores y los más profundos, que traen desde la región axilar posterior y del dorso de nuestro cuerpo. Todos estos tres grupos terminan confluyendo en lo que es el grupo o de ganglios centrales, y estos ganglios centrales son los que van a drenar sobre los ganglios apicales. Y a partir de esta última región, los vasos linfáticos terminan drenando en el confluente yugulo-subclavio. Muy importante, linfáticos de la región axilar, tener a consideración al momento de estudiarlos.